¿Qué onda, compás? Saluda a su amigo Tona y en esta ocasión voy a hablar sobre cómo se forman los grandes imperios, los grandes pueblos, las grandes civilizaciones a través de una comunicación, a través de una telecomunicación que el emisor emite información a través de un canal o un mensajero y este mensajero lleva esa información a los receptores, a los que escuchan. Es de vital importancia la representación de poder para formar estos grandes imperios. Entonces, las grandes esferas englobantes, imperios políticos, espacios de emanación de la verdad, como la iglesia y la academia, necesitan desarrollar esa posibilidad de representación. Entonces, la representación es el caso crítico, importante de telecomunicación del poder. Entonces, el mensajero tiene que estar como si estuviera en presencia real el centro del poder, el que emana, el que emite la información. Entonces, para esto tiene que haber una imagen, una representación fuerte. Las procesiones, en este caso, bueno, en la historia, se han concretado precisamente en que vayan los mensajeros de una información y los signos, símbolos de poder, ¿no? Entonces el símbolo y el mensajero tienen que estar presentes ambos para que dé una impresión que es la verdad, ¿no? Que es lo verdadero. Entonces es el arquetipo, la procesión es el arquetipo de poder y o son conducidas de modo festivo. Entonces, la imagen del poderoso en la ausencia de este es el principal toque de esa presencia real, como si estuviera plenamente allí. Por eso le vamos a llamar ahí pleno poder a estas representaciones. Solo gracias a estos signos plenos y al mensajero con pleno poder, el centro se revela en el remitente con capacidad de expansión y transportabilidad. El remitente, ya saben, es el donde llega, emite y remite o escucha la información. Solo gracias a esto se puede llegar a hacer unidades de gran formato. Entonces, el mensajero se convierte en un canal de información del centro de poder. De acuerdo con el modelo idealizado, un medio claro puede llevar esa carta de información o esta información a través de él sin que haya un complemento de él o una coautoría. O sea, él no participa con información, simplemente es el mensajero, es el encargado de llevar la información. Entonces, para la construcción de canales, ahorita vamos a hablar más específicamente de eso, porque es importante. Hay un cambio de sujeto ahí, hay un cambio de personalidad, hay una sustitución de uno hacia el poder divino o el poder político. Entonces, el control del medio o del canal es importante para la telecomunicación. Este llega gracias a o que llegue la información a los escuchantes es en realidad lo que crea la historia, ¿no? Ya que desencadena en los receptores el momento crítico de la acción o de la decisión religiosa o política. Entonces el apóstol, este nombre pues difundido en toda la historia, ya que la iglesia apostólica, el apóstol es es el mensajero, es el representante de este poder divino. Pero no es tan solo un mensajero normal, porque porta un mensaje que no existe, que no está presente y que solo fue dado una sola vez por el poder divino, por Dios, podríamos decirlo, y solo se da una sola vez. Entonces, lo contrario, o más bien diferente a los reyes, que sí pueden contradecir la información estando ellos mismos, a los mensajeros
Entonces pues es especial, ¿no? Este mensajero, el apóstol, es especial, ya que es el que transmite la información del más allá, recibida aquí, y es un poco contradictoria bueno, es especial esa información y un poco contradictoria. Entonces, este apóstol se convierte en un hombre Dios. Las primeras elecciones apostólicas fue Pedro y Pablo, eh, famosos aquí en México porque hay un corrido de los Tigres del Norte. Pedro y Pablo fueron los primeros apóstoles que llevaron el mensaje divino a casi todo a una circunferencia enorme, a unos formatos extraordinariamente en la historia, pues fue un éxito rotundo. Entonces, el encuentro entre más allá y más acá se desarrolla ahora ese nivel de representantes. El evangelio fue la verdad y se convertía en noticia en la predicación, en una sociedad mediática frente a muchos, en la iglesia y plenamente un proceso informativo, ¿no? Ahí es donde se van dando estos, digamos, ingredientes para hacer un éxito o una apariencia de verdad, ¿no? De verdad colectiva, de verdad mundial, o sí, lo que vivimos. Que se haya dado una garantía de verdad, pues este pleno poder, sí fue un éxito histórico, pero solo fue un indicio de verdad. Considerando desde el punto de vista de la teoría de la verdad, pues tal vez no es cierto de que miles de millones de cristianos no pudieran estar equivocados. Aunque fueran numerosos, podría tratarse nada más de un colectivo que ha organizado con éxito su ilusión o su autoengaño. Todos juntos podían haber hecho demasiado caso a un complejo de testimonios malentendidos. En este caso el testimonio es del apóstol, que no puede hacer otra cosa más que repetir lo que le ha sido encargado decir, ¿no? Entonces, en toda la historia, las relaciones o circunstancias, o más bien la historia, ¿no? La historia son esas relaciones o circunstancias de animación o de transferencia. Y si estas relaciones son arreglos de reparto para ser sujetos, entonces el acuerdo evangélico entre el ser, entre el sujeto apostólico y el sujeto mesiánico, pues fue el estado en ese momento de animación de las grandes culturas, ¿no? Entonces el mensajero tiene éxito cuando consigue convocar y motivar a otros a convertirse ellos mismos en mensajeros. Entonces se da la primera red la primera red de comunicación religiosa, bueno, en la religión temprana, y esto se hizo posible un gran imperio que le podríamos llamar la Cristo esfera, ¿no? Una macroesfera donde el centro es Cristo, donde el centro es Jesús, bueno, donde el centro es Dios. Así se abre paso la evangelización de la verdad, y el apóstol anticipa el imperio cristiano para él actual, para los demás oculto, abre una brecha en el mundo aún no informado de una majestad oculta. Entonces, este gesto expansivo solo se puede comprender como un fenómeno macroesférico o de forma de mundo. Esa verdad que había encarnado Jesús implicaba una figura macroesférica de alianza y una oferta de relación íntima, esférica. Entonces, tenía la estructura de una verdad universal, imperial, y por tal tenía que hacerse presente actualmente en el ámbito imperial. En ese sentido, realmente la noticia fue importante, fue crucial porque emitía actualidad, ¿no? En el momento había información verdadera, digamos, por la actualidad de la emisión. Entonces ahí empiezan las noticias mediáticas. Entonces, el fundamento de la iglesia pues fue el evangelio, fue imitar la acción imperial a distancia,
fue distribuirla, fue expandirla, ¿no? Ese fue el fundamento del poder apostólico. La historia verifica viajes de propagación o de propaganda y fue un largo camino, fue un largo recorrido de los apóstoles y de verdad pues que se ve que es exitosa, porque en la actualidad la iglesia apostólica pues sigue teniendo un peso para muchos. Entonces se dan los primeros géneros literarios, que son actas apostólicas, y entonces la iglesia trata como la rutinización de los correos de la gracia, de los correos divinos. En ese sentido, en la actualidad literaria, o más bien, se trata de, el apóstol no daba más que órdenes, eran una especie de órdenes celestiales para llegar al cielo, y en ese sentido la literatura moderna ya no es así, ya no el lector ahora ya no busca que le den órdenes, más bien busca un espacio donde se libere, donde él se sienta bien. Entonces los autores modernos pues ya no dan órdenes y no tienen un pleno poder. Eh, entonces, más bien invitan, ¿no? Los actores modernos invitan a los lectores, por su genialidad tal vez, a incluirse en su mundo creado por él. Entonces no demanda fe el autor actual contemporáneo, ni adhesión, se contenta con que le cite, con que se le cite. Y las sociedades modernas pues buscan libertad, buscan liberarse de las obligaciones, buscan o estar... Hay como una especie de comunicación, de simbiosis, ¿no? Entre un autor y un lector. Entonces los estados nacionales burgueses no promueven o obligan a los ciudadanos a leer sus órdenes de sus señores ocultos o manifiestos. Ahora solo el soberano es quien manifiesta, que aparece dando órdenes. Sin embargo, pues los poderosos, realmente los poderosos, ya no obligan, sino promueven mediante la seducción, apuestan sobre la seducción para seguir teniendo ese poder real. Entonces hay un cambio ahí. Entonces, entonces las noticias en ese momento pues eran casi éxitos, ¿no? Eran proclamaciones de victorias, a diferencia de ahora que pues, solo comunican problemas, y antes fue un culto hacia los héroes, ahora son noticias deportivas, son noticias de eh, imágenes y noticias económicas. Entonces las novelas y cuentos e historias fueron un proceso nuevo de comunicación. Eh, las telecomunicaciones pues significan anular distancia y hacer próximo lo lejano. Ahorita vamos a ver cómo los mensajeros tienen que abandonar su personalidad. Eh, mm, digamos que la fórmula del emanar poder fue que los mensajeros fueran desinteresados de sí mismos, ¿no? Entonces, mientras que Dios sí conseguía que sea desinteresado el mensajero, los reyes, los emperadores, sus mensajeros casi eran desinteresados. Entonces ahí empieza pues la corrupción, y la antigua cultura del dominio pues descansa en el ideal de autocontrol y de la fidelidad del mensajero. Ahí, ahí está este punto importante que los sistemas de poder no permiten que uno tenga personalidad, no permiten que uno tenga voz propia, por decirlo así. Un mensajero que piensa en sí mismo no hace su misión con sentido.
Esta es la eterna preocupación. Estos son los sistemas monopolizadores. Asegurarse de que el mensajero no desarrolle ego o sí mismo fue importante. Había rituales de ordenación de monjes y sacerdotes y actualmente la formalidad contemporánea de entrega de nombramientos funcionarios fueron o son de gran importancia. Entonces este cambio de sujeto, Freud, por ejemplo, lo confunde con el super yo, con la formación del super yo, que pues no es que nada un vigilante interior, es un vigilante interior y tiene que negar su pequeño aparato erótico de deseo por uno más grande, político, y se convierta en participante de algo más poderoso y grande, ¿no? Entonces, este cambio es el fundamento de la gran cultura, una ética de sentido, de servicio y mando y obediencia en los radios de poder imperiales. Entonces, el egoísmo y narcisismo en todas las grandes culturas era prohibido antes. Moralmente, no querer servir pues, se le acusaba de revoltoso o de traición. Entonces, en el ámbito la naturaleza esférica de los imperios sagrados presupone un espacio producido por radiación y emisión, hechos a partir de un cambio de sujeto, ¿no? Entonces, había tres grandes esferas en la antigüedad, ¿no? que eran los representantes de la verdad. Entonces, entre ellos se peleaban. Era el papa, el césaro papista y el imperio. El imperial, los reyes. Y una se sospechaba que la otra eran signos vacíos. Entonces, ¿qué idea tiene que tener un ser humano de Dios y de sus signos de la verdad o de ser? Pues es algo que dependía, pues en lo que dependía en qué lugar de representación hacía uno, ¿no? El azar, ese era en realidad pues lo que motivaba tu pensamiento, tu forma de ser. El lugar donde nacías, si nacías en un lugar cristiano, pues tenías que ser, tu verdad era la cristiana. Bueno, entonces, así, con estas tensiones que se daban entre espacios de la verdad, se figura la guerra como espacios de salvación o esferas del signo del ser. Entonces, el imperio es el correo y el correo es la guerra, ¿no? Así de importantes eran los medios, o son los medios de comunicación. Ahorita vemos cómo la verdad rusa contra la verdad ucraniana, contra la verdad europea, contra la verdad americana, ¿no? En realidad esa es la guerra. Entonces, ese otro interior que fue Dios, era tan grande que por sí mismo tenía el impulso de su propagación o de transmisión pública, ¿no? Si el complementador fuera un amigo o un amante, pues el lenguaje se consumiría, ¿no? En susurros privados. Cuando el amor es Dios, cuando el amado es Dios, se declara, sus declaraciones de amor y lealtad tienen que ser como misiones a lo grande, a lo enorme, ¿no? Entonces, el mensajero eh, prueba su amor por el gran otro hablando de amor a un tercero. Entonces, esos microsféricos, esos sentimientos microsféricos, esas transferencias microsféricas conmueven a un sentimientos macrosféricos, ¿no? Entonces, llegamos así a una teoría general de los repartos postales como una teoría de las culturas y de las comunicaciones, creadoras de pueblos, ¿no? Lleva a la fecha la comunicación del amor universal hasta los comienzos del lenguaje en general y hasta los primeros gestos de comunicación cara a cara humanos, y lo hace un proceso largo después de Cristo en una historia de liberación, de revolución de Europa americana y del resto del mundo, y después al final como un discurso libre. Entonces el lenguaje, obviamente hablar pues no es hacer algo diferente que han hecho los seres humanos en todos los tiempos. Todos los tiempos han hablado, pero ¿cómo comienza ese proceso, esa formación, ¿no? Del bien hablar o del hablar?
pues comenzó con arroyos o pequeños lenguajes que hablaban grupos humanos antiguos, arcaicos, y que a comienzos de la época imperial se unieron en ríos de lenguajes cultas y universales, como gigantescos procedimientos de convocatoria en los que por doquier los antepasados muertos, con toda su sabiduría y sus ofuscaciones, con sus problemas, pues hablaron a las generaciones vivas, ¿no? Entonces, dime quién, con quién hablas y sabré quién eres. Somos hijos de la escucha. Desde ese punto de vista, toda la época antigua, así como el viejo mundo, se convierte en una preparación del pleno hablar. Antes de Cristo podía distinguirse en lo esencial cuatro corrientes lingüísticas que son cuatro modos de escuchar y transmitir, que es lo positivo en un continuo de palabras de los antepasados, que más que nada esas palabras son la capacidad de sobrevivir, que es importante. En todos los pueblos, en todas las asambleas hablan de antepasados y no es más que nada esa esencia, ¿no?, de la capacidad de sobrevivir. También el de doctrinas sobre fenómenos celestes, de cómo los dioses y cómo nos protegen del cielo. También cantos al amor, la poesía, cantos a la fraternidad, y al final sobre discursos proféticos sobre horrores del fin del mundo. Entonces los mesías, ¿no? Los mesías se paraban y decían, no, que tenemos que cambiar porque el mundo es un desastre, es caótico, es malo. Entonces, solo en esa escucha de los discursos que surgen de esas fuentes de la humanidad se convierte en un instrumento de música y discusión, cuya resonancia se prueba con mensajes más complejos. Cada vez se hacen lenguajes más complejos. Se consideraría a todos los pueblos antiguos o arcaicos y sus lenguajes como que contribuyeron a un proceso universal de animaciones mediante muchas preguntas y respuestas, coincidencias, identificaciones, nombramientos, misiones. Bueno, entonces ese cambio de sujeto apostólico, el hablar por el otro, crea el lenguaje, creó el lenguaje, ¿no? Las palabras que pronunció Jesús en el lugar central de la historia del lenguaje, es el resultado y la unión de todo y lo mejor que se había dicho hasta entonces, ¿no?, de antepasados, de poetas, de sabios y de profetas. Entonces, la representación tiene prioridad. Se presupone que todo el asunto de los representantes no es más que un episodio de poder en la historia de producciones de esferas. La propagación de órdenes, mensajes, convocatorias en nombre de una verdad central que hay que representar incondicionalmente corresponde a un modo de conformación de esferas en formatos imperiales, ¿no? Entonces el imperio y los representantes son muy importantes. Esto representa cómo se forma un sistema nervioso telecomunicativo de grandes cuerpos imperiales y religiosos. Entonces la modernidad, ahora vamos a hablar de la modernidad. En el pasado teníamos que ser autocontrol, teníamos que autocontrolarnos, teníamos que seguir una verdad general. Ahora los modernos, aunque se dice, hay palabras como radiodifusión, pues han creado de modos metafísicos, ¿no?, de conformación de espacios, policéntricos. Hay muchos centros. El centro, si abrimos Facebook, si prendemos la tele, nuestro centro es el dinero, nuestro centro ahora es el mercado, nuestro centro es la seducción, el placer, nuestro centro son diferentes cosas, ¿no?, el entretenimiento, la diversión. Nuestros centros son distintos a los que eran, nuestras verdades son distintas. Entonces, los europeos fueron los primeros en hacer muchos centros, desde Cristóbal Colón, de hecho, desde sus viajes de Colón, fue cambiando todas estas estructuras, ¿no? Entonces eso fue un ingrediente importante para que Europa se expandiera, porque ellos fueron los primeros que quitaron esos sistemas
de protección celestiales y trajeron nuevos procesos de información imperiales grandes a lo grande, y por eso fue su primer éxito de expansión europea terrestre primero. La marítima luego vamos a hablar de ello. Entonces, ahorita vamos a hablar de cómo las guerras, cómo esas guerras religiosas de verdad fueron las que repartieron realmente el mundo en intereses y misiones. La literatura europea, o más bien poco a poco llegaron a comprender los europeos que esas regulaciones filosóficas y antropológicas del lenguaje solo poseen validez regional, ¿no? Y no reflejan un sentido común de una hipótesis de una humanidad global. La literatura europea moderna, lo que primero se alejó del sueño filosófico católico, es de una verdad de misión unitaria y de un lenguaje universal definitivo, y lo que se puso en camino hacia un pluralismo esencial, ¿no? Se hizo un cambio entre una economía de palacio celestial, estatal, de los mensajes, a una economía de mercado literario periodístico, bajo una forma del mercado literario como una literaturas triviales, ¿no? De novelas y de novedades, donde ya no se centra en el remitente. Ahora ya lo importante ya no es el remitente, sino el receptor, acomodándose a las expectativas de diversión y edificación del público, como mercado de literatura del genio, que esta invita, ¿no? Invita a un nuevo pensamiento seductor, pero no son monopolizadoras ni neopoliteístas. O sea, y son politeístas, son muchos dioses. Incluso se habla de que Cristo ya debería hacerse un nombre en plural. Entonces, en la condición del arte debe ser grande para poder hacerse público. La cultura de masas moderna queda ya establecida en un diseño esencial, ¿no? En ella puede festejarse la permanente relación de la trivialidad, ¿no? O sea, que no tiene tanto interés, tanta importancia. Y dado que no hay nada que festejar realmente, a los participantes no les queda otra cosa más que continuamente invitar al autoaplauso, ¿no? Que es tampoco tan esencial. Bueno, y lo trivial pues no es tan trivial en realidad, así como elegimos el evangelio sobre las masas. La modernidad invita a la democracia sobre el arte y la filosofía. Las consecuencias más bien agradables de esto pues, existen en una coexistencia pacífica de muchos mensajes sin contenido, sin poder, y la cultura de listas de los mejores como eterno retorno del otro insignificante. Sonidos propios de sociedades, de medios, con la mezcla siempre igual y siempre nueva de disparates o no disparates. Una libertad de elección entre diferentes formas de actuación de la misma decadencia, y la liberación de los hablantes de la exigencia de tener algo que decir. Por último, voy a dar una cita de Kafka sobre el estado actual del mercado libre de mensajes. Pues es lo que que estamos viviendo, ¿no? Entonces dice: fueron puestas ante la elección de ser reyes o ser correos. Siguiendo su condición infantil, todos quisimos ser correos, razón por la cual hay tantos correos. Y por eso, porque no hay reyes, se persiguen indiscriminadamente unos a otros sus propios informes, y han perdido ya su sentido. Gustosamente pondrían fin a su vida, pero
no se atreven a causa del juramento de su cargo, ¿no? Entonces todos somos mensajeros, todos somos un mundo de mensajes triviales, un mundo de mensajes sin contenido, sin poder. Y hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué queremos emanar? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestro centro? Nuestro centro es trivial, nuestro centro es frívolo, nuestro centro es hedonista. Pues ahí les dejo ese pensamiento.